Hola muchachos, bienvenidos a este video que corresponde a la cuarta semana del curso y básicamente en él vamos a cubrir lo que nos quedó a deber del otro video, que son estructuras de control. Nada más una pequeña corrección. En el video pasado dije que la clase nodo iba a ser privada y que no iba a tener métodos, nada más un constructor. Esto va a ser cierto más adelante en el semestre, pero se me olvidó que hay que recorrer ahorita la lista. Entonces la clase va a ser pública, la clase nodo interna va a ser pública y va a tener getters, pero no va a tener setters y sus propiedades van a ser privadas. De todas maneras, se mantiene lo que comenté en el video pasado, de que a pesar de que sus propiedades sean privadas, la clase lista puede hacer uso de ellas, bueno, las instancias de la clase lista, porque la clase nodo está declarada dentro de la clase lista. ¿Ok? Bueno, entonces nos quedamos en justamente que podíamos implementar algunos métodos de la clase lista. Implementamos agrega final y trivialmente se puede implementar agrega inicio. Por supuesto, para probar que las implementaciones están bien, necesitan que pasen las pruebas unitarias. Y para que pasen las pruebas unitarias, necesitan que algunos otros métodos funcionen, como son getLongitud, es vacía, todos los getters en general de la clase, como getCabeza, getRabo, también los de nodo, por supuesto, pero considera todos estos métodos básicamente triviales. Entonces ni siquiera voy a comentar qué es lo que tienen que hacer. Debería ser casi obvio lo que tienen que hacer. Tal vez limpia es el único método medianamente complicado. De todas maneras salen dos líneas y la pista es: el método limpia regresa a cualquier objeto instancia de lista estudiante a su estado inicial por omisión. ¿Ok? Entonces básicamente con eso deberían tener lo suficiente para escribirlo. Repito, son dos líneas. Todos estos métodos tienen en particular que no necesitan recorrer la lista y por eso es que podíamos escribirlos. Los métodos restantes sí necesitan recorrer la lista, algunos de manera obvia, como son copia, reversa. Obviamente si quiero una copia o reversa, que es una copia volteada, pues tengo que recorrer todos los elementos de la lista. Algunos tal vez no sea tan obvio que hay que recorrerla. Por ejemplo, elimina podría parecer a primera vista no tan obvio que hay que recorrerla, pero pues el elemento que hay que eliminar hay que encontrarlo, y para encontrarlo hay que buscar en la lista, y para buscar no hay de otra más que recorrerla. Y las únicas dos excepciones de métodos que podríamos escribir sin todavía ver estructuras de control son elimina primero y elimina último. Sin duda alguna, con lo que tenemos, con lo que hemos visto, básicamente hemos dado por visto if, aunque no lo hemos definido formalmente. Pero ya con if podríamos implementar elimina primero y elimina último sin muchas complicaciones, pero no vale la pena porque es relativamente complicado. Saldrían unas 7 u 8 líneas, una cosa por el estilo, cuando puede salir muy rápido, nada más utilizando métodos auxiliares que utilizaremos para otros métodos. ¿Ok? Entonces, para recorrer la lista, obviamente necesitamos estructuras de control. Más bien, necesitamos estructuras de control que no hemos visto, porque, como menciono, if, return y este tipo de cosas ya las hemos estado usando un poquito viendo cómo funciona. Necesitamos las estructuras de control que nos permiten repetir instrucciones un número arbitrario de veces. Por cierto, no es la única manera, y también podríamos hacerlo con recursión, pero es el tema de la práctica 3, entonces vamos a dejarlo para entonces. Entonces, ¿qué son las estructuras de control? Pues justamente son las que me permiten controlar el flujo de ejecución de mi programa. El caso más sencillo es tal vez if. Bueno, return también, pero if es un poquito más, tiene más sentido analizarlo. If lo que hace es que es if y entre paréntesis un enunciado lógico. ¿Qué quiero decir con un enunciado lógico?
cualquier cosa que regrese un booleano en Java. Esto puede ser la literal true o la literal false, que son las únicas literales de boolean, pero también puede ser un operador booleano, como son menor que, mayor que, etcétera, etcétera. Un método que regrese un booleano, como equals en estudiante, y en general cualquier cosa, cualquier enunciado de Java que se evalúe a verdadero o a falso. Eso es lo único que puede ir en la condición del if, que va entre paréntesis. Y después de la condición entre paréntesis, del enunciado lógico entre paréntesis, está el cuerpo del if, que si son múltiples enunciados tiene que estar envuelto entre unas llavecitas que abren y llaves que cierran. Si es un único enunciado, podemos obviar la llave. Y básicamente, si el enunciado lógico o booleano en tiempo de ejecución regresa verdadero, se ejecuta el cuerpo del if. Si no, no se ejecuta el cuerpo del if. Ahí estamos controlando la ejecución de nuestro programa. Y hay una manera de extender el if, que es después del cuerpo podemos poner un else, y entonces si la condición lógica o booleana del if se evalúa falso, no se ejecuta el cuerpo del if, pero se ejecuta el cuerpo del else. ¿Sale? Esto también nos permite encadenar ifs. Podemos poner if algo, o sea, if alguna cosa, algún enunciado lógico, el cuerpo del if, y después else, y que el cuerpo del else sea otro if, else if, etcétera, etcétera. Y esto anida a múltiples ifs dentro de otros ifs. Debe quedar claro que está dentro. Si pongo else if, ese segundo if está dentro del primero. Y si ese segundo if en su else tiene otro if, ese tercer if está dentro del segundo. Los editores de código que se respetan, de todas maneras, indentan esto con todos los ifs al mismo nivel de indentación. Pero sí debe quedar claro que están anidados realmente. Y pues como decía, es de las estructuras de control más sencillas, pero sí estamos cambiando en tiempo de ejecución qué instrucciones se ejecutan en nuestros programas. A un nivel un poco más abstracto, estamos diciendo qué pasos nuestro algoritmo va a ejecutar dependiendo del estado del programa en ese momento. El estado de un programa lo podemos ver en el contexto de orientación a objetos como el estado de todos los objetos en un instante dado del tiempo. Otra estructura de control que habíamos visto es return, que lo que hace nada más es regresar del método correspondiente. Si el método correspondiente tiene que regresar un valor, o sea, tiene un tipo de regreso distinto de void, entonces el return tiene que estar acompañado de un enunciado del mismo tipo, que es lo que regresará el método. Si el método regresa un entero, entonces podemos invocar otro método que regrese un entero, o una literal entera, o una variable entera, etcétera, etcétera. Y si el método su tipo de regreso es void, o sea, no regresa nada, podemos poner return, punto y coma, y eso nos escapa del método, nos saca del método. ¿Sale? Y bueno, los ifs son bastante útiles, los usamos todo el tiempo, es como que lo básico. Los lenguajes de programación los tienen casi desde el mero inicio, porque es básicamente imposible hacer nada sin ellos. Pero hay una manera también de tomar decisiones con opción múltiple. Los ifs, al ser su enunciado, su condición booleana, por definición solo tienen dos posibles caminos que tomar. El cuerpo del if y tal vez el cuerpo del else. Tenemos una manera de tomar decisiones con múltiples valores, que es el caso del switch, pero no lo voy a cubrir aquí porque realmente no lo vamos a utilizar sino hasta más adelante en el semestre, y de verdad ahorita no vamos a tener necesidad de usarlo. Es muy útil el switch, sí lo vamos a ver, sí lo vamos a usar, pero ahorita podemos posponerlo a más adelante. Esto me permite entrar entonces en las estructuras de control que de hecho necesitamos para su práctica 2, que son en gran medida los ciclos. Y básicamente Java tiene un único tipo de ciclo, que son los while.
Por supuesto tienen tres sabores distintos, pero sí debe quedar claro que realmente es para motivos prácticos lo mismo. ¿Cómo funciona el while? El while, como el if, tiene una condición booleana o lógica entre paréntesis y un cuerpo. O sea, sintácticamente es idéntico al if, nada más no tiene else, y pues es while en lugar de if. Pero es lo mismo, mientras el enunciado lógico se evalúa verdadero, se ejecuta el cuerpo, incluyendo la primera vez. Entonces, si la primera vez que llegamos a un while el enunciado lógico se evalúa falso, no se ejecuta el cuerpo del while. Esto implica que el cuerpo del while se puede ejecutar 0 veces. También se puede ejecutar 1, 2, un montón de veces. Pero puede ser que no se ejecute ninguna. Si el enunciado lógico del while se evalúa false la primera vez, no se ejecuta el cuerpo. Y también hay un pequeño problema. Si el enunciado lógico no se actualiza de alguna manera en el cuerpo del while, el while puede estar atorado toda la vida, lo cual es muy fácil de comprobar. En una clase de uso nada más hagan while true, systemout.println hola, y pues ese hola se va a estar imprimiendo toda la vida, hasta que nosotros cancelemos la ejecución del programa a fuerza, utilizando el sistema operativo. Programáticamente, desde el lado de Java, el programa nunca va a acabar. Además, este antipatrón, luego explicaré por qué es un antipatrón, este ejemplo de while true, print, hola, no consume memoria realmente. O sea, no está asignando memoria en ningún punto. Entonces, no hay recursos de la computadora que estén utilizando excepto ciclos del procesador. Entonces, no hay nada causa que este programa termine y hace que corra para toda la vida. Y acuérdense que lo que habíamos visto en la definición de algoritmo es que un algoritmo siempre termina. Entonces, por definición, un programa que nunca termina, o sea, no solo que nunca termina, sino que no hay forma de hacerlo terminar excepto desde afuera del mismo, como utilizando el sistema operativo cancelarlo, en Linux sería control C, está en error, es un programa incorrecto por definición. Porque quién sabe qué implementa, pero no es un algoritmo, porque los algoritmos siempre terminan. ¿Sale? Y de todas maneras, a veces sí se usa esta construcción de while true, pero entonces dentro del cuerpo hacemos un chequeo y rompemos la ejecución del ciclo a mano. O sea, esto no es lo más común, pero sí se utiliza. ¿Y cómo podemos romper la ejecución de un ciclo? Justamente con la estructura de control break. Un break siempre tiene que estar dentro de un while, o dentro de un do while, o dentro de un for, o dentro de un switch. Si está dentro de un if, que así es como se usa generalmente, el break el if a su vez, el if que contiene el break debe estar dentro de una de estas otras estructuras de control que mencioné, while, do while, for o switch. No podemos tener nada más un if algo break. Eso tiene que estar dentro de alguna de estas otras 4, switch o alguno de los ciclos. Y bueno, ya de una vez, una estructura de control similar al break es el continue. Continue lo que hace es bríncate todo lo que está debajo del ciclo dentro del cuerpo y regrésate al inicio. En el caso del while sería bríncate lo que siga en el cuerpo del while y vuelve a preguntar si el enunciado lógico es verdadero, y si es así, entra de nuevo. Es muy útil el continue, sí lo vamos a usar en algún momento. Y básicamente esa es la única instrucción de ciclo que tiene Java, while. Las otras dos, do while y for, son básicamente azúcar sintáctica basadas en el while. ¿Cómo funciona el do while? El do while tiene do, llave que abre, el cuerpo del do while, llave que cierra, y luego while la condición lógica. Y lo que ocurre entonces es que el do while funciona exactamente igual que el while, excepto porque el cuerpo siempre se ejecuta al menos una vez.
El do while lo que hace es que entramos al do while, se ejecuta el cuerpo del do while, pase lo que pase, se evalúa la condición lógica y si es verdadera, otra vez se ejecuta el cuerpo del do while y se vuelve a evaluar la condición lógica, etcétera, etcétera. Entonces, es idéntico al while, excepto por el hecho de que su cuerpo se ejecuta al menos una vez. Entonces, el while, su cuerpo se ejecuta 0 o más veces, cabe la posibilidad de que no se ejecute ninguna, y el do while se ejecuta una o más veces, al menos se ejecuta una vez. ¿Ok? ¿Cómo podemos emular al do while si no lo tuviéramos? Pues si tuviéramos while x, que x sea el enunciado lógico A, donde A es el cuerpo del while, pues la única manera, la manera más sencilla de emular do while sería tener A, el cuerpo arriba del while, luego while x A. Y esto lo que nos causa es que el cuerpo A se ejecuta una vez, luego se evalúa el enunciado lógico X y si es verdadero se ejecuta de nuevo el cuerpo A. Entonces sería repetir un poquito de código, pero es trivialmente emulable el do while con el while. También al revés si tenemos un if, piénsenlo tantito. ¿Cómo es el for? El for es un poquito más complicado, pero en el fondo es lo mismo. El for es for y entre paréntesis 3 enunciados. El primero se le conoce como inicialización, el segundo como el enunciado lógico y el tercero como la actualización. En el primero normalmente se declaran variables, se declaran e inicializan variables, pero podemos poner casi lo que queramos ahí. En el enunciado lógico va un enunciado lógico que funciona exactamente igual que en el while y en la actualización podemos poner de nuevo casi cualquier cosa que se ejecuta después de que se ejecute el cuerpo del for. Y la inicialización se ejecuta una única vez antes de entrar al for y después funciona exactamente igual que el while, nada más la actualización se ejecuta al final del cuerpo. Por eso digo que son idénticos. Si no tuviéramos al for, sería trivial emularlo con un while. La inicialización la pondríamos arriba del while, el enunciado lógico funciona idéntico y la actualización nada más la pondríamos al final del cuerpo del while. Nada más hay que tener cuidado si tenemos un continuo o un break para que sí se ejecute la actualización siempre al final. Pero son lo mismo, funcionan exactamente igual. Lo cual es muy importante como veremos al final de este video, bueno, en la parte final. Pero el punto es que ya con esto podemos ejecutar todos los métodos que recorren nuestra lista, que necesitan recorrer nuestra lista y en general podemos hacerlo utilizando nada más while. Yo en particular prefiero que lo hagan con while, pueden hacerlo con las otras dos, pero recomiendo ampliamente que usen while y es el patrón medio obvio. ¿Cómo es el patrón para recorrer la lista? Declaramos un nodo que inicializamos con la cabeza y mientras ese nodo sea distinto de null, hacemos algo con el nodo o con el elemento dentro del nodo y luego actualizamos al nodo al siguiente del nodo. En otras palabras, hacemos nodo n igual a cabeza y while n distinto de null, en el cuerpo del while hacemos algo con el elemento del nodo, digamos imprimirlo, y después n igual a n punto siguiente. Y ya con esto pueden recorrer la lista e implementar todos los métodos de la clase lista estudiante. Ya pueden recorrerla y hacer todo lo que sea necesario para terminar su práctica. El patrón siempre es el mismo, siempre que hay que recorrer la lista es el mismo. Podemos hacerlo al revés también, por supuesto. Podemos declarar n y en lugar de inicializarlo con la cabeza, inicializarlo con el rabo. Y mientras n sea distinto de null, hacer algo con el elemento del nodo y n igual a n punto anterior. Es lo mismo. El patrón es lo mismo, semánticamente es un poco distinto, pero la idea es idéntica. ¿Ok? Y en todos los métodos que necesitan recorrer la lista, eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Sale? ¿Y dónde pueden tener dificultades? Básicamente hay un único método que les puede dar dificultades. Bueno, dos. Pero si los atacan bien son sencillos. El primero es elimina
y el segundo es inserta. También get y esimo les puede dar, get el que recibe un entero les puede dar problemas, pero esperaría que no fuera tan complicado. ¿Cómo le hacen con elimina? Les recomiendo que tengan dos métodos auxiliares. Uno que se llame getNodo, que reciba un estudiante y que regrese el primer nodo de la lista cuyo elemento sea igual al estudiante que le pasan. Y que si no lo encuentra, que regrese null. Entonces, elimina, lo pueden partir en getNodo con el elemento que quieren eliminar y ya con eso encuentran el nodo que hay que eliminar. Y que después tengan un método que se llame eliminaNodo, que considere todos los posibles casos. Si el nodo es null, si getNodo me regresa null, pues eliminaNodo no hace nada. Primero checa que la lista no tenga, que el rabo y la cabeza de la lista no sean idénticos, o sea, que no sean el mismo nodo, que quiere decir que la lista es de longitud 1, porque en ese caso eliminar ese nodo es vaciar la lista. Después checa que el nodo sea la cabeza, pero ya sabiendo que hay más de un nodo en la lista, porque primero checaron que el nodo y la cabeza fueran distintos de null e iguales al nodo que hay que eliminar. De manera simétrica checan que no sea el rabo, y si todos estos casos no se cumplen, y cada uno de ellos, si sí se cumplen, es fácil de implementar eso. Ya después nada más eliminar un nodo, ya saben que es intermedio, y por lo tanto tiene un nodo antes de él, un nodo anterior distinto de null, y tiene un nodo después de él, un nodo siguiente también distinto de null. En cuyo caso eliminarlo es nada más que el nodo siguiente de su nodo anterior apunte al siguiente del nodo eliminar. De la misma manera que el nodo anterior del nodo siguiente al que quiero eliminar ahora apunte al anterior del que quiero eliminar. O en otras palabras, que el siguiente del anterior sea el siguiente y que el anterior del siguiente sea el anterior. O en Java, básicamente n.siguiente.anterior es igual a n.anterior y n.anterior.siguiente es igual a n.siguiente. Esto causa que las referencias correspondientes del nodo anterior y del nodo siguiente al que voy a eliminar lo brinquen, se lo salten y eso lo elimina. Si lo piensan con cuidado, una pregunta obvia es ¿qué pasa con la memoria ocupada por ese nodo? ¿No deberíamos liberarla? En algunos lenguajes de programación sí tienen que liberar la memoria. Esto se le conoce como manejo manual de la memoria. Uno, como programador, se encarga de manejar la memoria. Java no es necesario. Java tiene un recolector de basura, que es básicamente un proceso dentro de la máquina virtual que está ejecutándose todo el tiempo y que detecta cuando un objeto en el espacio de memoria se le conoce como inalcanzable, lo cual quiere decir que básicamente ningún punto del programa puede tener una referencia hacia él de nuevo. Cuando esto ocurre, el recolector de basura va y libera la memoria que utiliza. Esto es muy cómodo porque entonces no nos tenemos que preocupar de manejar la memoria, pero nos quita un poco de control. No podemos liberar la memoria cuando nosotros queramos. No tenemos control sobre eso. La máquina virtual lo hace básicamente cuando se le da la regalada gana. Nosotros no podemos hacer nada al respecto. Veremos después un poquito más acerca del recolector de basura y demás, pero sí nos afecta como programadores. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Un montón de lenguajes hoy en día tienen recolectores de basura, pero en general para cosas que necesitan correr en tiempo real, los lenguajes con recolector de basura no son los adecuados porque justamente no tenemos control de cuándo se ejecutan y nunca falta que se ejecuten justamente cuando no nos conviene. Pero bueno, ¿cómo hacen el método get que recibe un entero, el que regresa el iésimo elemento de la lista? Bueno, primero que nada, somos computólogos, entonces los naturales incluyen al 0 y entonces get 0 nos debe regresar el primer elemento de la lista, get 1 nos debe regresar el segundo, get 2 nos debe regresar el tercero, etc. Si i es menor que 0 o mayor o igual a la longitud de la lista, tenemos que regresar nulo porque no tenemos ese
no tenemos un elemento con ese índice. ¿Cómo le hacen entonces para implementar ese método? Pues básicamente tienen un contador y inicializan un entero con 0, crean un while que se mueva, que haga n es igual a n punto siguiente, el número de veces que el índice que les pasaron, y regresan el nodo en el que se quedan. Básicamente eso es todo. Saben que ese nodo sí existe porque checan primero que el índice no sea ni menor que 0 ni mayor o igual a la longitud. Y básicamente eso es los únicos métodos que podrían darles problemas. Si se atoran, por supuesto, escríbanos, pero yo esperaría que sí le salieran. Sin duda alguna, elimina es el más complicado desde mi punto de vista. Divídanlo en dos métodos auxiliares. El que les regrese el primer nodo que contiene el elemento y el que elimine un nodo arbitrario. Porque además con esos dos métodos auxiliares pueden implementar fácilmente contiene, porque es nada más mandar llamar getNodo y si es igual a null lo que regresa no se contiene el elemento, no está el elemento en la lista, y si regresa algo distinto de null, sí está el elemento en la lista. Y elimina primero y elimina último, se reducen a mandar llamar elimina nodo, pasándole la cabeza y el rabo. Y ya tienen un montón de nodos bien rapidito. Por eso les decía que convenía implementar elimina primero y elimina último, ya que hubiéramos visto el resto, bueno, las estructuras de control para hacer el resto de los métodos de la clase lista. Con eso deberían poder terminar la práctica, pero de hecho no es lo más importante de este tema. Lo más importante tiene que ver con un concepto teórico. Cuando les expliqué cómo funcionan las estructuras de control, les dije que básicamente los ciclos, no todas las estructuras de control, los ciclos. Cuando expliqué los ciclos, les dije que básicamente todos son como while, porque así es. O sea, son redundantes. Java los ofrece para facilitarnos cómo se ve el código en algunos casos, pero realmente los tres ciclos, while, do while y for, funcionan para motivos prácticos de forma idéntica. Podemos emularlos unos con otros. El for no era así en los primeros lenguajes de programación. Por ejemplo, en las primeras versiones de Fortran, el for lo que hacía es que le dábamos un índice inicial y un índice final. Y entonces teníamos una variable que recorría desde el índice inicial hasta el índice final. Hay variaciones, a veces recorría hasta uno antes del índice final. También le podíamos pasar algo para que en lugar de irse uno por uno, se fuera de 2 en 2 o de 3 en 3. También le podemos pasar que se fuera de -1 en -1 y entonces que el índice inicial fuera mayor que el índice final, etcétera, etcétera. O sea, era bastante versátil. Pero este tipo de for es completamente distinto al while. ¿Por qué? Porque ese for, el for que básicamente recorre un rango de índices, a lo mejor brincándose algunos o yéndose en sentido contrario, etcétera, pero que recorre un rango de índices, ese for está garantizado que siempre termina. Mientras que el while, como lo tiene Java, y por lo tanto también do while y for de Java, no garantizan que termine. Puede que caiga en un ciclo infinito. Y esto es importante porque si mi lenguaje de programación no tiene una manera de repetir instrucciones de forma arbitraria, de tal forma que pueda caer en un ciclo infinito, ya sea con una estructura de control o con recursión, entonces el lenguaje de programación es lo que se conoce como no Turing completo. No puede hacer lo mismo que una máquina de Turing. La máquina de Turing, por supuesto, es el modelo de cómputo que estamos utilizando, que casi todos los lenguajes imperativos es el que siguen. Hay otro que es el cálculo lambda, que tiene más que ver con lenguajes funcionales y con recursión, que mencionaremos más adelante en la práctica correspondiente. Pero las máquinas de Turing son básicamente un modelo de cómputo matemático que inventó Alan Turing en 1936. Y les voy a pasar unas ligas donde pueden estudiar un poquito más del tema, pero es básicamente sobre lo que se basa todas las ciencias de la computación modernas. Por supuesto existían desde antes las ciencias de la computación, pero las máquinas de Turing de alguna manera es lo que las formaliza.
lo que formaliza el modelo de cómputo. Lo mismo hace el cálculo lambda, pero utilizando un esquema completamente distinto. Entonces, ¿qué quiere decir que un lenguaje de programación no sea Turing completo? Pues lo que les decía, que no puede hacer todo lo que hace una máquina de Turing. Y entonces, si no puede hacer todo lo que puede hacer una máquina de Turing, mi lenguaje de programación no puede implementar todos los algoritmos que existen. Lo cual es terrible porque quiere decir que básicamente no sirve. Hay algoritmos que no voy a poder implementar. Esto es un poquito contradictorio porque justo si un algoritmo siempre tiene que terminar, ¿por qué entonces necesitamos que mi modelo matemático como las máquinas de Turing o mi lenguaje de programación permita caer en ciclos infinitos? Las máquinas de Turing pueden caer en un ciclo infinito, por supuesto. Y si no pudieran, no podrían hacer todos los algoritmos, no podríamos implementar cualquier algoritmo usando una máquina de Turing. ¿Por qué es esto? Probablemente sea una condición básica de este universo, pero se pone complicado. O sea, exactamente por qué esto no me quiero meter mucho en eso. Pero entonces sí nos gustaría, dado que nuestro lenguaje de programación tiene que tener la capacidad de caer en un ciclo infinito, porque las mismas máquinas de Turing tienen esta capacidad, sí me gustaría una manera de evitarlas, porque, como les dije, si un programa cae en un ciclo infinito del cual no podamos escapar más que fuera del mismo programa, y por definición ese programa está mal. Entonces me gustaría tener una manera de evitar que esto ocurriera. Y pues si somos programadores, la primera idea que se nos debe ocurrir es, no podré escribir un programa que le pase otro programa como entrada y a su vez la entrada de este segundo programa y que me diga si ese programa con esa entrada termina o no. Básicamente no podré automatizar, no podré crear un algoritmo que me diga si un programa y su entrada terminan o no, para justamente evitar esto, ¿no? Evitar programas erróneos que quedan atorados en un ciclo infinito. Y la respuesta es no, no podemos. En ese mismo artículo de 1936, donde Alan Turing introdujo las máquinas de Turing, en ese mismo artículo demuestra que esto no es posible. Ya esto se le conoce como el problema del paro. En algunos otros lados le dicen el problema de la detención, pero es el problema del paro. En inglés, halting problem. Y básicamente, de manera formal, lo que dice es: existirá un programa H tal que reciba como entrada un programa P y la entrada X de P y que me regrese 1 si P con X termina y 0 si P con X no termina. Y la respuesta al problema del paro es justamente no, el programa H no existe. Vamos a demostrar esto y es relativamente sencillo, nada más hay algunas cosas que hay que sacar de en medio. Primero, que un programa reciba un programa como entrada no debe generarles ningún conflicto. Ustedes hacen eso todo el tiempo. Sus programas están escritos en archivos de texto con extensión .java y esos programas se les da como entrada al programa JavaC a través de Maven. Entonces el compilador de Java es un programa que recibe programas escritos en el lenguaje de programación Java y lo que regresa, lo que produce, la salida es justamente un programa en el bytecode de la máquina virtual de Java. En un sentido más general, los programas están escritos en un archivo de texto que son una secuencia de bytes. Por lo tanto, los podemos ver como un entero enorme y pues un entero enorme puede ser la entrada de un programa sin ningún problema. ¿Sale? Y entonces, eso es lo primero. Un programa que reciba otro programa como entrada nunca debe generar conflicto. Teniendo esto, ya podemos demostrar que el programa H no existe. Acuérdense, el programa H recibe a P un programa y X, la entrada de P, y nos regresa 1 si P con X termina y 0 si P con X no termina, si entra en un ciclo infinito, ya sea con alguna estructura de control o con recursión o con lo que sea que utilice mi modelo de cómputo.
¿Cómo demostramos que H no existe? Pues de la manera obvia. Suponemos que sí existe. Suponemos que H, que recibe a P y X, y que me regresa 1 si P con X termina y 0 si P con X no termina, suponemos que sí existe. Si suponemos que H existe, podemos decir varias cosas al respecto. Lo primero, H, quién sabe qué haga con P y con X, pero no ejecuta P con X, no ejecuta el programa P con X como entrada. ¿Cómo sé esto? Porque si estoy suponiendo que H existe, quiere decir que es un programa que implementa correctamente un algoritmo y por lo tanto siempre termina. Entonces, si H ejecutara P con X y P con X no terminara, H tampoco terminaría. Entonces, ¿quién sabe cómo determine que P con X termina o no? Pero seguro no lo ejecuta. Por cierto, que no termine es que no termine, no que se tarde mucho. Hay programas correctos que se tardan muchísimo. La cosa es decir, sin duda alguna, si termina o no. Y nada más estar esperando a ver si tarda mucho no es suficiente. Hay que demostrar que no termine. ¿Ok? Entonces, si suponemos que H existe, que el programa H existe, pues entonces podemos ver que esto no es posible. ¿Cómo? De nuevo, somos programadores. Entonces programamos un programa G. El programa G va a ser de la siguiente manera. Y como soy buena onda con ustedes, lo voy a escribir utilizando la sintaxis de Java. Entonces, vamos a suponer, es un programa, pero lo voy a escribir como si fuera un método de Java nada más. G no regresa nada, entonces es void, se llama G, y recibe un programa. No voy a poner el tipo, pero podríamos hacer programa P. Nada más voy a poner que G recibe P. ¿Sale? Entonces void G entre paréntesis P, P es el programa que recibe, y abro llavecitas. Estoy escribiendo mi programa G y estoy suponiendo que H existe. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues si H existe, lo puedo utilizar. Puedo invocarlo. Entonces, lo que voy a hacer es if H de P con P me regresa 1, entonces voy a entrar en un ciclo infinito. ¿Cómo entro en un ciclo infinito? Hago while true, punto y coma. Lo que hace esto es que el cuerpo del while es vacío y entonces ese while se ejecuta de manera infinita para toda la vida. Si no, else, si H de P con P me regresa algo distinto a 1, o sea 0, entonces nada más hago return. Termino el programa G. Por supuesto el else y el return son redundantes, pero sí los pongo para hacer más claro qué ocurre en cada uno de los casos. Si H de P con P me regresa 1, entro en un ciclo infinito. Si H de P con P no me regresa 1, o sea, me regresa 0, porque estoy suponiendo que H existe y nada más regresa 1 y 0, entonces termino. Y con el programa G puedo demostrar que H no existe. ¿Por qué? Bueno, antes de esto, está chistosa la ejecución de H dentro de G, porque le paso P dos veces. O sea, le paso P, el programa P, como el programa que quiero saber si termina o no, y luego le vuelvo a pasar P como entrada P. Pero pues si ya dijimos que un programa que reciba otro programa como entrada no debe causar conflicto, pues un programa que se reciba a sí mismo como entrada tampoco debe causar conflicto. En particular, casi todos los lenguajes compilados en el mundo llega un momento en que se dice que son autohospedables. ¿Qué quiere decir eso? Que el compilador es capaz de compilarse a sí mismo. El compilador de Java está escrito en Java. El primer compilador de Fortran, el lenguaje de programación Fortran, estaba escrito en Fortran. O sea, antes de que pudieran compilar Fortran, lo escribieron en sí mismo. Lo cual es una historia interesante, pero por la longitud del video no lo voy a ver con calma, pero está divertido, piénsenlo. Entonces, a H le pasamos a P y a P también como entrada de P. ¿Sale? Teniendo G así definida, podemos demostrar que H no existe. ¿Cómo? Muy fácil. Vamos a ver qué pasa si a G le paso G como entrada. O sea, voy a ejecutar G con G. ¿Sale? Entonces ejecuto G con G.
Entonces, lo primero que hace G es evaluar H de P con P. Pero como ejecuté G con G, pues P es G. Entonces ejecuto H de G con G. Y nada más tengo dos opciones. H de G con G me regresa 1 o me regresa 0. Si me regresa 1, H de G con G, por definición de H, que estoy suponiendo que existe, G con G termina. Pero pues ahí tengo el código, ¿no? ¿Qué pasa si H de G con G regresa 1? Caigo en un ciclo infinito. Entonces, si G con G termina, G con G no termina. ¿Qué pasa en el otro caso? ¿Qué pasa si H de G con G me regresa 0? Por definición, esto quiere decir que G con G cae en un ciclo infinito, que no termina. Pero de nuevo, ahí está el código de G. ¿Qué es lo que pasa? Si H de G con G me regresa 0, algo distinto de 1, termina, porque me salgo del programa. Entonces, si H de G con G no termina, si G con G no termina, resulta que G con G termina. Juntando estas dos cosas, si G con G termina, quiere decir que G con G no termina. Y si G con G no termina, G con G termina. Esto quiere decir que la única suposición que hicimos es falsa. Y la única suposición que hicimos es que H existe. Por lo tanto, H no existe. La demostración de 1936 de Turing es mucho más compleja porque no utiliza una sintaxis como la de Java. De hecho, es un poquito engañoso como se los puse, porque estamos suponiendo que esta sintaxis corresponde a un programa, bla, 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 pero es en el contexto moderno tiene todo el sentido verlo así. Pero como lo hizo Turing en 1936, básicamente lo que hace Turing es definir las máquinas de Turing. Por cierto, no les puso máquinas de Turing, nada más le puso máquinas, porque encima de Turing, de todo, Turing era terriblemente humilde. Pero define las máquinas de Turing y después comienza a programar, porque no hay otra manera de decirlo, un montón de rutinas para hacer ciertas cosas, con lo cual puede definir lo que se conoce como una máquina de Turing universal. Como define las máquinas de Turing, Alan Turing, es básicamente para cada algoritmo puedo definir una máquina de Turing. Por eso son máquinas de Turing. Pero después de crear un montón de maquinitas de Turing para un montón de algoritmos, que podemos ver como rutinas, con eso Turing construye una máquina de Turing universal. Una máquina universal que básicamente le permite ejecutar cualquier máquina de Turing. De la misma manera que una computadora moderna puede ejecutar cualquier algoritmo. ¿Ok? Y entonces, después de hacer eso, justo Turing supone, hay una máquina de Turing que puede recibir una máquina de Turing y que me dice si termina o no, si para o no, y demuestra de una manera similar a lo que nosotros hicimos que no se puede. Es una demostración formal, por cierto, la que acabamos de ver. Podríamos ser mucho más formales, pero no somos matemáticos, no hay necesidad de que lo seamos. Es una demostración formal. Entonces, no solo necesitamos que nuestros lenguajes de programación puedan caer en un ciclo infinito, no podemos determinar si nuestros programas van a caer en un ciclo infinito, es lo que acabamos de demostrar. Ojo, lo que nos dice el problema del paro es que no podemos crear un programa H que funcione para cualquier programa. Sí lo podemos crear para casos concretos y hay herramientas de código que nos permiten ver en casos muy específicos si nuestro programa cae en un ciclo infinito o no. Pero el caso general es imposible. No es difícil, no es de que se vaya a tardar mucho tiempo, es de que no se puede. El problema del paro es uno de un montón de problemas que existen que no son computables. No los puedo resolver con una computadora porque no existe el algoritmo que los pueda resolver. Bueno, vamos a pararle aquí.
La parte práctica, por supuesto, es con las estructuras de control ya pueden implementar todos los métodos de su práctica 2. Si tienen dudas, escríbanos de inmediato si algo no les está saliendo o no entienden cómo pueden implementar un método. También les voy a dejar una liga a mi libro de estructuras de datos con las páginas donde vienen descritos los algoritmos de la clase lista, no lista estudiante, en estructuras de datos vemos lista, y por favor vean en general nada más eso. Digo, pueden ver lo demás, pero probablemente se confundan porque vienen un montón de conceptos que vamos a ver hasta más adelante en el curso. Sin embargo, ahí viene la descripción de todos los algoritmos que tienen que implementar en la clase lista estudiante. Hay algunas diferencias, pero los algoritmos que recorren la clase lista en general sí les deberían salir, la clase lista estudiante, siguiendo el libro de estructuras de datos. Entonces, por favor, échenle un ojo. Traten de no alejarse demasiado de las páginas que les voy a dar, porque si vemos cosas, pues vamos, son para el siguiente curso de estructuras de datos, ¿ok? Pero espero que sí les sirvan para que lo puedan hacer. Acuérdense que el libro de estructuras de datos, como todos los libros digitales ahorita de la Facultad de Ciencias, se están vendiendo por el inigualable precio de 0 pesos con 0 centavos, ¿ok? Sin embargo, la parte teórica que vimos, que es justamente lo del problema del paro, es fundamental, muchachos. Es algo con lo que nos enfrentamos en la práctica toda la vida como programadores. Vamos a ver que hay un montón de cosas que no podemos hacer en la vida real, porque si pudiéramos hacerlas, implicaría que podríamos resolver el problema del paro, lo cual quiere decir que también son problemas no computables. ¿Ok? Va a venir en el examen semanal lo del problema del paro, entonces ténganlo bien claro, manden dudas si es que lo tienen, y con esto le paramos aquí. Gracias.